Bueno, estamos acá ya en nuestro quinto video de revisión del modelo de prueba de transición en Historia y Ciencias Sociales para analizar la resolución de preguntas desde la número 51 hasta la pregunta número 60. La pregunta número 51 es referente a una fuente extraída de un texto de Ana María Stuben y Joaquín Fermandois en Historia de las Mujeres en Chile del año 2013 y que dice así: creo que es muy prematuro concederle el voto a la mujer, no porque sea refractaria de ello, eso no, ¿ya? Pero hay algo de lo que aún no se han dado cuenta, y es la terrible ignorancia de la gente que vive de Santiago al sur, donde las mujeres piensan y hacen lo que los señores hacendados hacen, como he visto con espanto en las elecciones municipales, donde van a votar por el candidato del patrón, y que estos apenas les han enseñado a firmar para tenerlas como instrumento en sus manejos políticos. Entonces, hay que tratar de formar la conciencia de nuestras pobres mujeres que hoy por hoy viven en la más compleja desvaloración maternal y moral, ¿ya? La cita que acabamos de leer alude al proceso para conseguir el sufragio femenino a mediados del siglo XX. ¿Ya? Entendemos que es para elecciones presidenciales porque ya habla sobre elecciones municipales que ya se realizaban, ¿ya? A partir de su análisis y del contexto del periodo, ¿cuál es el problema social destacado por la autora de la carta que afectaba especialmente a las mujeres del ámbito rural? La alternativa A dice: la inexistencia de organizaciones sociales que lucharan por temas de género. B. Las altas tasas de analfabetismo que condicionaban su participación política. Alternativa C. La fragmentación de la propiedad agraria con la consiguiente proletarización campesina. D. La restringida movilidad social experimentada en el mundo campesino. Y alternativa E. Los vicios sociales producidos en las zonas rurales alrededor de las ciudades. ¿Ya? Si revisamos una a una, la inexistencia de organizaciones sociales que lucharan por temas de género, creo que en ninguna parte dentro del texto se alude a aquello y aún más da la sensación, según entendemos es la postura de la autora de esta carta, que justamente probablemente ella pertenece y hace el llamado, la incitación a que hay que organizarse para luchar por esta igualdad en el trato y esta igualdad de género. Por lo tanto, sería un poco contraproducente decir que es lo que está planteando, siendo que es lo contrario. Las altas tasas de analfabetismo que condicionaban su participación política. Podría ser porque dentro de la parte del texto ella habla de que si bien ya se ha conseguido este voto para las municipales, en mayor medida lo que ocurre dentro del ámbito rural es que las mujeres en realidad no saben leer o no saben interpretar correctamente a lo mejor un voto, les basta solamente firmar y siguen nada más que las instrucciones de este patrón, de este hacendado, de este dueño de fundos, ¿cierto? Podría ser, la vamos a dejar ahí pendiente. La fragmentación de la propiedad agraria con la consiguiente proletarización campesina, ¿ya? La pregunta es: ¿cuál es el problema social destacado por la autora que afectaba a las mujeres del ámbito rural? ¿Ya? Fragmentación de la propiedad agraria en realidad no hay, porque estamos en una etapa a mediados del siglo XX en donde existen los grandes latifundios, no hay una fragmentación del territorio. Y por otro lado, la proletarización campesina, o sea, el que se venda esta fuerza de trabajo por un salario. En muchos casos todavía se vende la fuerza de trabajo por la vivienda, no necesariamente por un salario, y por otra parte no es algo que afecte solamente a la mujer, sino que también afectaría a los hombres, por lo tanto no es una consecuencia ahí directa. La D, la restringida movilidad social experimentada en el mundo campesino, ¿ya? Esa restringida movilidad social se da no solo para la mujer, sino que también para el hombre, pero aún así, aún existiendo, podríamos decir que de todas maneras
una persona, un ciudadano, pudiera tener su opción de voto clara en la medida que tiene un acceso a la educación o a la formación ciudadana en sí. Entonces, aún así, aún siendo pobres, aún no habiendo tanta movilidad social, no es una consecuencia directa, ¿ya? En el sentido de que lo que está ahí en juego es la conciencia política. Entonces, la vamos a descartar. La alternativa E, los vicios sociales producidos en las zonas rurales alrededor de las ciudades. Utiliza este concepto de vicios sociales que es bastante genérico, ¿ya? No necesariamente a lo mejor apunta a la problemática en sí de la que está siendo causa. Entonces la alternativa correcta de la pregunta número 51 es la B, las altas tasas de analfabetismo que condicionaban la participación entonces de la mujer en las votaciones. La pregunta número 52 dice, durante la Guerra Fría, el mundo percibió la amenaza de una guerra nuclear como consecuencia del primer ataque con bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945. De acuerdo a lo anterior, ¿de qué manera se manifestó dicho peligro en América Latina? Alternativa A, con la instalación de misiles de la Unión Soviética en Cuba y el bloqueo a la isla impuesto por Estados Unidos. Alternativa B, con el desembarco de tropas norteamericanas en La Habana para derrocar al régimen de Fidel Castro. Alternativa C, con el fracaso de las negociaciones de desarme entre las superpotencias y los países de su órbita. D, con el surgimiento de distintos grupos guerrilleros en América Latina, apoyados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la alternativa E, con la disputa por el control de la Organización de Estados Americanos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces estamos aquí en pleno contexto de Guerra Fría, donde la principal amenaza en Guerra Fría acá es esta llamada guerra nuclear, que se va a originar en lo que sería el fin de esta Segunda Guerra Mundial con la explosión de estas dos bombas atómicas, pero que después va a generar este conflicto en la lejanía, pero permanente, entre estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces dice, ¿de qué manera se evidencia este peligro de la guerra nuclear en América Latina? Entonces estas dos cosas tenemos que tenerlas ahí siempre conectadas. Guerra nuclear en América Latina bajo el contexto de la Guerra Fría. Alternativa A, con la instalación de los misiles de la Unión Soviética en Cuba. Podría ser 1962, crisis de los misiles, en donde está esta sospecha de instalación de misiles nucleares de parte de la Unión Soviética en Cuba. Podría ser, la vamos a dejar ahí. Con el desembarco de tropas norteamericanas en La Habana para derrocar al régimen de Fidel Castro. No necesariamente hubo ahí un cruce, un conflicto directamente en el ámbito de armas nucleares, ya entonces lo descartamos. Con el fracaso de las negociaciones de desarme entre las superpotencias y los países de su órbita, ¿ya? Estamos entonces aludiendo a un contexto territorial que es mucho más amplio que solamente América Latina, y solo por eso ahí la descartamos. Con el surgimiento de distintos grupos guerrilleros en América Latina apoyados por Estados Unidos y la Unión Soviética, la alternativa da a entender que pudieran ser ambos en su conjunto. Y los grupos guerrilleros, más que nada, que se desarrollan en América Latina, no lo hacen bajo esta amenaza de la guerra nuclear, ¿ya? Son más bien, podríamos decir, no tan organizados en ese sentido. Con la disputa por el control de la Organización de Estados Americanos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, eso no necesariamente es una causa directa de amenaza de guerra nuclear. Entonces la alternativa correcta en esta pregunta, y que generó bastante tensión en su época a principios de los 60, es la alternativa A, con la instalación de misiles de la Unión Soviética en Cuba y el bloqueo de la isla impuesto por Estados Unidos. Pregunta 52, alternativa A. Vamos a la pregunta número 53. En el contexto de la expansión del modelo de estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XX,
estado de bienestar de 1950 para adelante. Estados Unidos y las sociedades europeas occidentales alcanzaron un nivel de desarrollo económico y social inédito. Al respecto, ¿cuál fue un proceso asociado a este desarrollo? Alternativa A, el mejoramiento del acceso al sistema de salud para el conjunto de la población. B, el logro de la independencia económica respecto de los mercados internacionales. C, el fin de la conflictividad social por la paridad de género en los empleos públicos. D, el control definitivo de los ciclos económicos recesivos que generaban cesantía. Y E, el cierre de las centrales termonucleares que proveían energía al sector industrial. ¿Ya? Nos encontramos en este caso, en esta pregunta, con alternativas que son bastante, en conceptos son bastante generalistas, ¿ya? Parecieran ser a simple vista bastante subjetivas también, pero vamos a ir analizando una por una. La alternativa A dice el mejoramiento del acceso al sistema de salud para el conjunto de la población. Entendemos que el estado de bienestar lo que planteaba era una mayor intervención del Estado. Recordemos que esto surge y se va a masificar mucho más a partir y posterior a lo que fue la crisis del año 29, en donde surge este cuestionamiento, este modelo económico puramente capitalista y liberal, en donde se plantea esta necesidad a partir del keynesianismo también de que el Estado tiene que tener mayor participación y generar las condiciones de bienestar de la sociedad. Y esas condiciones de bienestar están asociadas a suplir ciertas necesidades básicas, como la salud, como la educación, en donde si bien a lo mejor en la mayoría de estos países europeos donde tiene mayor auge y en Estados Unidos donde tiene mayor auge este modelo de estado de bienestar, son países en donde los ciudadanos pagan un costo más elevado a lo mejor en impuestos, pero eso se traduce en una mayor inversión de parte del Estado en poder satisfacer esas necesidades básicas. Entonces, un proceso asociado al desarrollo del estado de bienestar, sí, podríamos decir que es un mayor acceso a la salud. Pero vamos a revisar los otros que, como parecen como tan generales las alternativas, quizás pudieran ser. Entonces vamos a analizarlas ahí en detalle. La alternativa B dice el logro de la independencia económica respecto de los mercados internacionales. ¿Ya? El estado de bienestar, que plantea esta mayor participación del Estado en términos económicos, en generar mejores condiciones de vida para las personas, para los ciudadanos, no asegura que haya una mayor independencia económica respecto de los mercados internacionales. De hecho, una de las causas por las que va a caer también este estado de bienestar y el modelo más keynesiano va a ser justamente porque en algún momento va a generar crisis también y eso va a tener repercusiones en los mercados a nivel mundial. Entonces, descartamos esa alternativa. El fin de la conflictividad social por la paridad de género en los empleos públicos. ¿Ya? El tema de paridad de género es un tema profundo y que abarca hasta el día de hoy y es algo que aún no ha sido superado y lo podemos evidenciar desde cosas tan básicas como por ejemplo las diferencias de salario dependiendo del género. Entonces la descartamos. El control definitivo de los ciclos económicos recesivos que generaban cesantía. ¿Ya? Puede ser que en una primera instancia a lo mejor el estado de bienestar, al ocuparse de estas condiciones básicas, mínimas, el acceso a servicios básicos, pudiera generar una disminución de la cesantía, pero no es de manera permanente, ¿ya? Está hablando aquí también de ciclos económicos, ¿ya? Y por lo mismo entendemos, incluso hasta el mismo día de hoy estamos viviendo y estamos pasando por una de las etapas de los llamados ciclos económicos, ¿ya? En donde a través del tiempo y bajo cierta cantidad de tiempo volvemos a caer nuevamente en crisis y eso es una constante a través de la historia en términos económicos, ¿ya? Y eso lo podemos graficar más bien teóricamente, no sé, por lo planteado por Marx o también por los llamados ciclos Kondratiev, que plantean de que en economía
a lo largo del tiempo siempre se van a generar estas instancias de mayor crecimiento, de auge, de decadencias y de crisis económicas. ¿Ya? En términos económicos, a lo largo de la historia no se puede hablar siempre de una estabilidad y mucho menos de un control definitivo. Entonces la descartamos. Y el cierre de las centrales termonucleares que proveían energía al sector industrial. Al contrario, durante todo el siglo XX y hasta inicios ahora del siglo XXI, lo que ha ocurrido es el proceso inverso. De hecho, en Europa es donde hay mayor cantidad de centrales nucleares a nivel mundial. Francia es el país que lleva la delantera en términos de energía nuclear. Pero también a lo largo de esta segunda mitad del siglo XX se generan, podríamos decir, algunos desastres, como el caso de Chernobyl, que plantean esta visión de que en realidad la energía nuclear está en constante crecimiento y se llega hasta el punto de que se desprolijo en ciertas situaciones para llegar a esta crisis que se produjo ahí, ya en Chernobyl. Entonces descartamos esa alternativa y la pregunta 53, la alternativa correcta entonces es la alternativa A, ¿ya? El mejoramiento del acceso al sistema de salud para el conjunto de la población tiene relación directa con esto del estado de bienestar. Pregunta número 54. En toda América Latina se dejó sentir con fuerza el impacto de la Revolución Cubana entre los partidos y movimientos de izquierda. Lo anterior se manifestó en debates y discusiones respecto a las estrategias a seguir por parte de ese sector político para alcanzar el poder. En Chile, ¿cuál fue una manifestación de este proceso? ¿Ya? El cambio de estrategia de diversos movimientos de izquierda que adhirieron a la vía armada. B. La conformación de organizaciones definidas como político-militares y que adherían a dicha revolución. C. La creciente radicalización de sectores importantes de las Fuerzas Armadas vinculados a grupos de izquierda. D. El surgimiento de grupos armados de carácter rural que adherían al modelo cubano. Y alternativa E. El rechazo unánime de los partidos y movimientos políticos a la estrategia representada por la vía armada. Entonces, pregunta número 54, tenemos acá que el foco está en el impacto que tiene la Revolución Cubana, ¿cierto? Ese es nuestro contexto temporal en donde nos tenemos que situar. De acá al 50, 53 al 59, ¿cierto? Me salió muy bien ahí el número. Y el impacto que tienen los movimientos de izquierda a nivel latinoamericano y en Chile en específico, ¿ya? Entonces, el cambio de estrategia de diversos movimientos de izquierda que adhirieron a la vía armada. Sabemos que la Revolución Cubana es este acceso por la vía armada, entonces podría ser, ¿ya? La conformación de organizaciones definidas como político-militares y que adherían a dicha revolución. En Chile en específico, Fuerzas Armadas en realidad no se manifiestan a favor de la Revolución Cubana ni del proceso, entonces lo descartaríamos. La creciente radicalización de los sectores importantes de las Fuerzas Armadas, por lo mismo, misma razón, descartaríamos esa. El surgimiento pudieron haber a lo mejor ciertas simpatías de algunos personajes, pero no como institucionalidad, ¿ya? El surgimiento de grupos armados de carácter rural que adherían al modelo cubano no es algo masivo, ¿ya? El rechazo unánime de los partidos y movimientos políticos a la estrategia representada por la vía armada. La pregunta apunta en cuanto en Chile, ¿cuál fue una manifestación de este proceso en pos de la revolución? Entonces la alternativa que más se nos asemeja es la alternativa A. El cambio de estrategia de diversos movimientos de izquierda que a partir de esto, del 59 y del 60 en adelante, van a comenzar a adherir a esta vía armada, ¿ya? Vamos a la pregunta número 55, creación del MINBU.
donde aparece acá una fuente tomada de Álvaro Rivera, Historia de la Política Habitacional en el Área Metropolitana de Santiago, de una revista publicada el año 2012. Dice así: la creación del MIMBU significó la centralización de la planificación habitacional y urbana a nivel país en un solo organismo, este Ministerio de la Vivienda, ¿cierto?, desde el cual debía elaborar una política coherente y coordinada con los organismos crediticios, la comunidad, las empresas constructoras, los servicios de urbanización y con equipamientos adecuados. La cita anterior se refiere a la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 1965. De acuerdo a lo que se deduce de la cita y considerando el contexto de la historia nacional, ¿cuál fue una de las acciones que desarrolló el Estado chileno en relación con el proceso urbanizador experimentado en el país? Alternativa A dice la designación de entidades bancarias para promover el casco histórico de las ciudades. Alternativa B, la focalización de la política de vivienda en la erradicación de los campamentos en zonas urbanas. C, el desarrollo de una legislación tendiente a detener el avance inmobiliario sobre los suelos cultivables. D, la fiscalización de los proyectos habitacionales diseñados por instituciones públicas regionales. Y E, el diseño de una estrategia global para enfrentar el déficit habitacional en las áreas urbanas. Entonces vemos acá, la pregunta dice, ¿cuál fue una de las acciones que desarrolló el Estado chileno en relación con el proceso urbanizador? A partir, obviamente, de la creación del MIMBU, ¿cierto? La alternativa A dice la designación de entidades bancarias para promover el casco histórico de las ciudades. No es algo que podamos deducir, ni es algo que se haya realizado en la práctica, ¿ya? A partir del texto, en ninguna parte dice que lo que interesa es promover el casco histórico. Dice la designación de entidades bancarias para promover, o sea que haya préstamos bancarios para promover, pero para promover ¿qué cosa del casco histórico? No lo especifica, por lo tanto es bastante imprecisa esa alternativa. La B dice la focalización de la política de vivienda en la erradicación de campamentos en zonas urbanas. Y eso, en cierta medida, podría ser una alternativa distractora, ¿ya? Porque si nos vamos a el año acá, creación del MIMBU, 1965, una época en la que existía desde el 57 en adelante, sobre todo en Santiago, una gran cantidad de campamentos y que esos se diseminaron a nivel nacional, podríamos llegar a inferir que probablemente sí, ¿ya? Pero dice acá cuál fue una de las acciones que desarrolló el Estado chileno en relación con el proceso urbanizador experimentado en el país, ¿ya? Y sobre todo por la creación específica del MIMBU. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el Ministerio de la Vivienda no es únicamente para erradicar los campamentos, ¿ya? Sino que lo que se plantea, como dice acá, es la centralización de la planificación habitacional urbana a nivel país, ¿ya? Eso significa que puede abarcar, claro que puede abarcar el tema de los campamentos, pero no es lo único, ¿ya? Porque hay también otra gran masa de población que no necesariamente a lo mejor vive en campamentos, pero que no tenía acceso a una vivienda propia. Entonces la descartamos porque no es totalmente globalizante de este proceso. El desarrollo de una legislación tendiente a detener el avance inmobiliario sobre los suelos cultivables, ¿ya? No aparece acá ni en la cita, ni hubo quizás tampoco un trabajo profundo en este sentido a nivel histórico, ¿ya? Porque si hacemos un análisis más exhaustivo, podemos ver que la mayoría de las ciudades en nuestro país están asentadas en lo que llamamos esta depresión intermedia, que es justamente el territorio más fértil, pudiéramos decir, para los cultivos, ¿ya? En ese sentido, si hubiese sido así, a lo mejor lo que hubiera potenciado el MIMBU es la construcción habitacional, no la depresión intermedia, sino que más hacia la costa o más hacia la cordillera. Entonces no es algo que esté planteado en la práctica y tampoco aparece acá en la cita. Entonces lo vamos a sacar. La fiscalización de los proyectos habitacionales diseñados por instituciones públicas regionales, ¿ya? Lo que dice acá es que el MIMBU lo que va a hacer es centralizar
Entonces, más que fiscalizar instituciones regionales, lo que se genera es una especie de orden más piramidal, ¿ya? Entonces la descartamos también. Nos queda entonces la alternativa A como alternativa correcta. El diseño de una estrategia global, ¿ya? Centralizadora, bien, para enfrentar el déficit habitacional de las áreas urbanas. Claro que sí. ¿Y eso puede abarcar los campamentos? Sí, pero puede abarcar mucho más. Entonces, la alternativa correcta sería en este caso, pregunta 55, la alternativa E. Vamos a la pregunta número 56, que también tiene una cita. Vamos a leerla aquí con calma porque es un poco más larga. Está tomada de Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, la publicación del año 1998. Y dice lo siguiente. Los acontecimientos más espectaculares, sobre todo de los años 60 y 70, fueron las movilizaciones de los sectores generacionales que en países menos politizados enriquecían a la industria discográfica. El 75 u 80% de cuya producción, a saber, esta producción como música o rock, se vendía casi exclusivamente a un público de entre 14 y 25 años. La radicalización política de los años 60, anticipada por contingentes reducidos de disidentes y automarginados culturales, etiquetados de varias formas, perteneció a los jóvenes, que rechazaron la condición de niños o incluso de adolescentes, es decir, de personas todavía no adultas, al tiempo que negaban el carácter plenamente humano de toda generación que tuviese más de 30 años, con la salvedad de algún que otro gurú, ¿ya? El texto anterior se refiere a una de las transformaciones culturales del mundo occidental de posguerra. Según el autor, en base a este contexto, ¿qué características tuvo el proceso? Número 1, la diferenciación identitaria de la juventud respecto de otros grupos etarios. Número 2, la capitalización de la emergente cultura juvenil por el mercado discográfico. Y número 3, el surgimiento del sector joven como agente de cambio social. ¿Ya? Si tenemos que analizar a lo mejor una por una, entre los 60, los 70, podemos encontrar ahí también, no sé, pues el movimiento como movimiento hippie, podríamos encontrar en mayo del 68, podemos encontrar también a lo mejor en los años 70 algún tipo de movimientos musicales como, no sé, la nueva ola o también estos grupos emergentes de rock. Entonces podríamos decir que hay una capitalización de la emergente cultura juvenil por el mercado discográfico y según lo que dice ahí es un 75 o un 80%, ¿ya? Entonces la quedamos como que sí. Hay una diferenciación identitaria de la juventud respecto de otros grupos etarios. La última parte del texto habla acá de que los jóvenes se comienzan a identificar como tales y diferenciadores totalmente de lo que es esta sociedad más adulta. Entonces, la podemos considerar. Y este surgimiento del sector joven como un agente de cambio social, o sea, todo lo que tiene que ver también con el rock o con la música o con estos movimientos juveniles apuntan justamente a eso. ¿Ya? Entonces, la pregunta número 56 es la alternativa E. Todas son correctas en este caso. Vamos a la pregunta número 57. ¿Ya? En la década de 1960, en Chile, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, o sea, modelo Easy, mostraba dificultades evidentes para progresar, afectando a diferentes áreas de la vida nacional. ¿Cuál o cuáles de los siguientes factores explican esta crisis? Crisis del modelo Easy, entonces, en los años 60. Número 1, la falta de mano de obra para sustentar el proceso de industrialización. ¿Ya? Número 2, la escasa capacidad tecnológica del país que le impidió prescindir de la importación de bienes de capital. Y número 3, el cierre de numerosas fábricas debido a las privatizaciones. ¿Ya? Entonces vamos a revisar una a una. Crisis del modelo Easy. Falta de mano de obra para sustentar el proceso de industrialización. O sea, toda la década, primera mitad del siglo XX,
¿ya? Bueno, y segunda, podríamos decir que también ha habido una constante alta tasa de mano de obra, ¿ya? Y que se ha evidenciado también con profundas crisis de cesantía, no sé, pues, en los años 40 a lo mejor, años 30, años 40, hay una gran masa de población que llega a la zona central, a Santiago, a Concepción, emigrando de esta crisis del salitre, ya y que luego se van a emplear a lo mejor bajo este proceso de industrialización. Había también, podríamos inferir un poco más, había una alta tasa de natalidad en la época, por lo tanto hay una gran cantidad de población necesitando de trabajo, por lo tanto la mano de obra no era algo necesariamente que escaseara, ¿ya? Entonces vamos a descartar esto como un agente de la crisis. La escasa capacidad tecnológica del país que le impidió prescindir de la importación de bienes de capital. O sea, este proyecto, este proceso de industrializar, de no depender en términos globales de otras naciones, claro, se vio en cierta medida impedido porque nuestro país, como productor de tecnología, más que nada es productor de materias primas. Entonces, en muchos casos, a lo mejor, para poder fabricar algo se necesitaban estos bienes de capital y poder importarlos. Ya en la época, a lo mejor, la industria, no sé, por relacionar a la refrigeración, no sé, FENSA, o por ejemplo, el primer automóvil, el Yagán, que fue construido en nuestro país, hubo muchos, a lo mejor, aparatos, instrumentos, detalles físicos que eran necesarios para el ensamblaje de estos productos, que se necesitó importar estos bienes. Entonces, en ningún momento dejamos de prescindir de la importación, ¿ya? Podría ser, entonces. Y el cierre de numerosas fábricas debido a las privatizaciones, ¿ya? Estamos hablando de década de 1960, ¿ya? Como crisis del modelo Easy. 1960 no hay privatizaciones propiamente tal, sino que lo que se va a atender es un proceso que va a desencadenar a principios de los 70 en un proceso absolutamente contrario, ¿ya? Que es el que el Estado se siga haciendo cargo para poder sostener, se haga cargo de estas industrias, ¿ya? A través de la chilenización primero con Frey y a través de la nacionalización después con Allende. El proceso de privatizaciones en sí de la industria se va a generar posteriormente, ¿ya? Y eso va a ser posterior al 73, ¿ya? Que es con el golpe. Por lo tanto, la alternativa correcta de la pregunta 57 es la B, solo la 2, ¿ya? La escasa capacidad tecnológica del país que le impidió prescindir de la importación de bienes de capital. Vamos a la pregunta 58. En la década de 1960, Estados Unidos y la Unión Soviética se vieron enfrentados por conflictos localizados en diversas partes del mundo. En Cuba, la consolidación del régimen liberado por Fidel Castro llevó a las grandes potencias a considerarlo como un triunfo o una derrota. ¿Por qué Estados Unidos vio a este gobierno como una amenaza a sus intereses? Alternativa A, porque debilitó su posición estratégica en las principales rutas comerciales de Centroamérica. B, porque fue el primer régimen marxista latinoamericano que llegaba al poder por la vía de las elecciones libres y democráticas. C, porque le quitaba protagonismo en el Caribe convirtiéndose en un referente a nivel continental. D, porque implicaba nueva competencia para los empresarios estadounidenses en la industria del turismo y del tabaco. Y E, porque instaló un líder político carismático que rivalizaba con John Kennedy, el presidente de Estados Unidos. Vamos a revisar entonces. Alternativa A, porque debilitó su posición estratégica en las principales rutas comerciales de Centroamérica. En ese sentido podemos decir que no es que debilita ni se interpone en esta posición estratégica, porque en realidad la posición territorial no va a cambiar por este establecimiento de este tipo de gobierno en Cuba, ¿ya? Y las rutas comerciales hacia Centroamérica no necesariamente de Estados Unidos pasan por vía marítima ni pasan necesariamente por este cruce que estaría teniendo Cuba. También está la vía aérea, por lo tanto no es que debilite potencialmente.
¿ya? Porque fue el gran régimen marxista latinoamericano que llegaba, porque fue el primero que llegaba al poder por vía de elecciones libres. Sabemos que en realidad esto es por la vía armada, por lo tanto esta alternativa la descartamos, porque le quitaba protagonismo en el Caribe, convirtiéndose en un referente a nivel continental. Le quitaba protagonismo a nivel político. Claro que sí, podría ser, porque se plantea como un nuevo régimen opositor dentro de este contexto de la Guerra Fría. Entonces lo vamos a dejar ahí como pendiente. Porque implicaba nueva competencia para los empresarios estadounidenses en la industria del turismo y del tabaco. O sea, la competencia pudo haber existido previamente independiente del gobierno que existiera, ¿ya? Y no digamos que Estados Unidos es una gran potencia en términos, eh, sí, de turismo, pero no necesariamente tanto en la industria del tabaco, a lo mejor, ¿ya? La descartamos. Porque instaló un líder político carismático que rivalizaba con John Kennedy, el presidente de Estados Unidos. Eh, yo lo descarto de plano al tiro con este enunciado de carismático, porque en realidad se estaba planteando la vía armada, no necesariamente estaba siempre eh, Castro en ese sentido en pos de parecer o aparentar el ser carismático, ¿ya? Y no necesariamente eso es una amenaza directa a los intereses. Es la amenaza directa a lo mejor a los intereses de una figura política, pero no de un Estado. Por lo tanto, la alternativa correcta para la pregunta 58 es la alternativa C, porque le quitaba cierto protagonismo en el Caribe, convirtiéndose en un referente a nivel continental, pero entendiendo que ese protagonismo obviamente es protagonismo fundamentalmente en términos políticos, ¿ya? Vamos a la pregunta número 59, referente a la reforma agraria. El proceso de reforma agraria chilena entre 1962 y 1973 se desarrolló en 3 etapas, correspondientes a los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende. ¿Cuál de los siguientes factores estuvo presente a lo largo de todo el proceso? Esto es importante, ¿ya? Porque nos vamos a encontrar con alternativas que nos pueden confundir un poco, pero la pregunta dice un factor que esté en todo el proceso. A. Las tomas masivas de predios por parte de los inquilinos. B. La organización de instituciones fiscales que realizaran la redistribución. C. El apoyo de Estados Unidos en el desarrollo de la reforma. D. La presión ejercida por los sindicatos de campesinos. Y la proletarización del campesinado. ¿Ya? Entonces, alternativa A. Las tomas masivas de predios por parte de los inquilinos se dan fundamentalmente en el periodo final, ya que es en el periodo de Allende. Pero en sus inicios no necesariamente se logra esta repartición, esta nueva redistribución de la tierra en la reforma agraria a partir de tomas, ¿ya? Entonces descartamos la A. La organización de instituciones fiscales que realizaron la redistribución a lo largo de todo el proceso, claro, está la CORA, ¿ya? Que va a ser la principal institución que va a organizar esta redistribución de la tierra. Pero igual la vamos a dejar ahí pendiente por si es que hay alguna otra alternativa que plantee mejor, una mejor respuesta, ¿ya? El apoyo de Estados Unidos en el desarrollo de la reforma. En sus inicios, pudiéramos decir que tiene una cierta intervención, pero no es con el fin necesariamente de apoyar la reforma, sino que se va a potenciar en el periodo de Alessandri con el fin de evitar a lo mejor la organización hacia las izquierdas en los países latinoamericanos, pero luego ese apoyo inicial se va a ver profundamente frenado en la segunda y tercera etapa. Podríamos decir que en parte, solamente en el periodo de Alessandri. Como no abarca todo, lo sacamos. La presión ejercida por los sindicatos de campesinos. ¿Presión ejercida en qué sentido? Es bastante imprecisa esta alternativa. ¿Presión ejercida para qué? ¿Para redistribuir los territorios? ¿Para que no se realice la reforma? No lo explicita. Por lo tanto, como es una alternativa muy precisa, la vamos a sacar. Y es la proletarización del campesinado, o sea que se venda esta fuerza de trabajo a través de un proceso de campesinos que vivan bajo este concepto de ser asalariado. En realidad no es algo que
enmarque todo el proceso de la reforma, porque lo que buscaba justamente era que hubiese esta organización comunitaria y que de manera independiente los campesinos pudieran trabajar de mejor manera la tierra. Por lo tanto, no es el foco, ¿ya? Y no abarca todo el proceso. La alternativa B, en este caso, es la alternativa correcta. La organización de instituciones fiscales que realizarán la redistribución, que en este caso es la CORA. Vamos a la pregunta número 60, que dice así. Tenemos esta tabla acá, provincias de Coquimbo a Chiloé, la variación de superficie cultivada en predios afectados por la reforma agraria entre 1966 y 1969. Aparece acá las claves para poder leer bien esta tabla. La cantidad de hectáreas de cultivo según el rubro de producción, ¿ya? Antes y después de la expropiación. La tabla adjunta muestra uno de los resultados del proceso de la reforma agraria en Chile, el cual está directamente relacionado con uno de sus propósitos que se plantearon para impulsar este proceso. De acuerdo a la información de la tabla, ¿en qué consistía este propósito? Alternativa A, en expandir la frontera agrícola al sur del Biobío. B, en reducir las importaciones de alimentos. C, en mejorar las condiciones de vida de los campesinos. D, en transformar en propietarios a los campesinos sin tierra. Y E, en volver productivas las tierras abandonadas o mal explotadas. Vamos revisando. Entonces tenemos que hay una cierta cantidad de superficie cultivada de los predios antes de ser expropiados, que en este caso es 28, después es 33, 17 después se transforma en 30, 1000 se transforma en 4000, 3000 en 5000, 31 en 25.000 y el total en general siempre aumenta. Solamente están esto en pastadas artificiales que hay una mediana baja, pudiéramos decir, pero en el total de la superficie de cultivo estas aumentan. ¿Ya? Entonces vamos a leer ahí nuevamente las alternativas. ¿Cuál es uno de los propósitos que se ensalzan para iniciar el proceso de reforma agraria en Chile? Expandir la frontera agrícola al sur del Biobío. ¿Y qué esto quiere decir que hay solamente reforma agraria al sur del Biobío? No, pues, incluso aquí en la tabla aparece de Coquimbo a Chiloé. Y sabemos que fue un proceso que se expandió a lo largo del territorio nacional. Por lo tanto, descartamos la A. En reducir las importaciones de alimentos. ¿Por qué podría decirse que es una causa reducir las importaciones de alimentos? A lo mejor lo que se quería era producir más para que no se tuviera que importar alimentos. Podría ser, lo vamos a dejar ahí como pendiente. En mejorar las condiciones de vida de los campesinos. ¿Ya? O sea, ¿se va a producir más para mejorar las condiciones de vida? Podría también ser, pero a lo mejor como una causa secundaria. Pero igual puede ser. Entonces la vamos a dejar ahí marcada por si acaso. En transformar en propietarios a los campesinos sin tierra. No necesariamente se buscaba que cada uno fuese propietario, sino que lo que se quería era que se trabajara en conjunto la tierra, como a nivel comunitario. Entonces, no necesariamente. ¿Ya? En volver productivas las tierras abandonadas o mal explotadas. Ese pudiera ser un propósito aún más grande que mejorar las condiciones de vida y más grande aún que reducir las importaciones, porque las engloba. Tenemos una cantidad de producción previo a la reforma agraria que luego aumenta. Entonces lo que se buscaba como uno de los propósitos está directamente relacionado con la instauración de la reforma agraria es este argumento de que los grandes latifundistas en el fondo, al tener tan amplia cantidad de territorio, no se hacen cargo de la explotación como se debiese. ¿Ya? Y por lo mismo a lo mejor está detrás esta mayor importación de alimentos, una mala calidad de vida de los campesinos, pero el fin último, el fin más grande o el fin mayor o el primero que se arguye para esta reforma agraria está en volver productivas las tierras abandonadas o mal explotadas. Por lo tanto, la alternativa correcta de la pregunta 60 es la alternativa E.
¿ya? Quedamos hasta acá en esta cápsula de revisión de este modelo de